l'habitatge no són quatre parets, l'habitatge és molt més, és una llar, és on et sents segur, les famílies desenvolupen la seva vida, on estan tranquils, on fan les seves relacions. Però és que és un dret que s'ha recollit en nombrosa legislació internacional, europea, estatal, autonòmica i local. Per tant, el dret a l'habitatge no és un tema que estem inventant ara mateix. La gente inmigrante tiene más dificultades en acceder a las viviendas. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces son víctimas de prejuicios. Nadie va a decir que discrimina a un inmigrante. Simplemente se hace una discriminación a la hora de conectar con el propietario, a la hora de hablar a la agencia, a la hora de tener un tono diferente. O bueno, si es presencial, evidentemente, si nos ven o nos sienten como extraños. Por ejemplo, una sobrina mía que llegó aquí a Barcelona para hacerse un máster y trabajar también, y entonces llamó a una señora particular que alquila habitaciones, y entonces le dijo: ¿de dónde es usted? Le dijo que yo soy marroquí. Entonces le dijo: no, yo no alquilo a marroquíes. Como experiencia en esta situación me ha tocado vivir la discriminación por ser una chica transexual. A la hora de demostrar mi NIE, el nombre que sale ahí, mi nombre de nacimiento, pues no es de acuerdo a mi persona y claramente no lo dicen con esas palabras, pero sí lo dicen de una manera que te da a entender que esto es así. Creo que en el primer momento es el tema de desconocimiento, ¿no? De no conocer a la otra persona que viene de fuera. Cuando ya te ven con el pañuelo, ya automáticamente te relacionan con los islamistas radicales, con el terrorismo o atentados, así, sin hablar contigo ni preguntarte ni nada. O sea, ven el pañuelo y stop. Hola, buenos días, busco piso. De entrada ya te dicen que no hay nada, ni siquiera saber, ¿no? Qué necesitas realmente o qué posibilidades tiene esta persona. Pues yo tenía dinero, de parte con la ayuda que me dan a mí de desear. De repente igual decía una mentirilla, que esto era una beca de estudios, porque también la gente no quería nada con esto. Me tocó también que no querían nada con personas solicitantes de asilo. Estaba en la situación de solicitante de protección internacional de España. Al pedir protección y al llegar a no encontrar un techo es un poquito contradictorio. Si bé és cert que la problemàtica de vivenda afecta en general a tota la societat, sí que és veritat que d'una forma específica per com està legislada la llei d'estrangeria, pel que ens diu la normativa d'estrangeria, doncs afecta les persones immigrades. Per exemple, amb la matèria de padró, qualsevol persona estrangera que necessiti tramitar la seva autorització de residència o renovar-la, obligatòriament ha d'estar empadronat. El padró és ha de reflexar la situació real de les persones que viuen en un determinat municipi, i això en la gran majoria de municipis s'incompleix. Únicament ciutats com per exemple Barcelona, n'hi ha algunes altres però són la minoria, sí que tenen una política des de fa molts anys que treballa per habilitar la possibilitat que qualsevol persona que estigui vivint a la ciutat de Barcelona tingui o no tingui una vivenda en la qual es pugui empadronar, doncs se li permet poder-se empadronar. En el cas de Barcelona, mitjançant la figura de sense domicili fixe. Las garantías que se le piden a una persona inmigrante son mucho más altas que a una persona local. Si a una persona local le piden 2 meses de garantía, al inmigrante le piden 6 meses de garantía.
¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de discriminación administrativa? Según la ley entiendo que no es necesario, pero es lo que piden a la gente, desgraciadamente. Tenemos muchos casos que si de entrada les piden un contrato de trabajo y aparte del contrato de trabajo te piden las 3 últimas nóminas, el extracto bancario. Claro, una persona que acaba de llegar hace 3 meses no tiene un historial laboral. Tampoco tiene un historial desde el punto de vista de su cuenta bancaria. Si yo voy a alquilar un piso y no sé exactamente todos los papeles que me tienen que pedir, entonces la gente que alquila o las agencias aprovechan también de este desconocimiento y entonces piden más cosas de lo que deberían pedir. Al final acabé de entender que soy, entre comillas, yo el problema porque era extranjera. Cuando escuchan mi acento siempre cambian de actitud diciendo, encontrando una razón para no alquilarme. Yo digo, el derecho a la vivienda es derecho de todos, ¿no? Entonces, para mí estos abusos o unos casos que han vivido unos compañeros sí que son denunciables, pero la mayoría, como digamos, ¿no? Que llegan ahora sin papeles, tienen este miedo también de ir a preguntar en las instituciones, porque como gente irregular, entre comillas, ¿no? Que no tiene papeles, entonces tienen el miedo de ser expulsados o lo que sea. Hay leyes muy concretas, como la ley de extranjería, que es absolutamente injusta como ley, ¿no? Porque te pone en una situación y te pide un tipo de requisitos prácticamente inasumibles. A part de les exigències econòmiques, d'estabilitat econòmica que se li pugui demanar a les persones que reagrupen, a més es demana un informe de vivenda. Aquest informe de vivenda ha de reunir una sèrie de requisits, com és uns determinats metres quadrats en funció del nombre de persones que vols reagrupar, però a més t'exigeix que la persona que reagrupa disposi d'un contracte que estigui al seu nom o algun d'un familiar molt directe. Que no sea menos de 2 habitaciones, una nómina que no sea menos de 1.000 euros y claro, te ves también con muchas dificultades para traer a tu mujer o a tu hijo. Imagínate, es como subir el Everest varias veces. O sea, cuando logras los papeles, luego tienes que conseguir una vivienda y todo sola. Hem canviat el concepte de l'habitatge, actualment tenim un concepte economicista. O sigui, l'habitatge jo inverteixo per treure diners. No està garantit com un dret que hem de disposar tota la ciutadania. Els preus de lloguers estan pujant moltíssim, a Barcelona ho sabem totes. Això el que implica també és que moltes persones que estan perdent l'habitatge perquè no poden llogar estan sent abocades a ocupar habitatges. Això, les conseqüències que té, per exemple, per les persones immigrants és molt important, perquè per iniciar un procediment de desnonament per una ocupació es pot anar per la via civil o per la via penal. Si es va per la via penal, aquestes persones després tindran antecedents penals. La mayoría de la gente también se reagrupa, ¿no? Tengo un familiar que está allá en un piso, yo estoy intentando buscar un piso, no encuentro, entonces ¿qué hago? Pues mira, si hay una habitación libre, que me alquilan esta habitación o comparto con otro compañero o otra compañera, ¿no? Mientras pueda yo tener acceso a este piso. A tots ens remou quan parlem de dret a la sanitat, no? O sigui, tothom té molt clar que tots tenim que tenir dret a l'accés a la sanitat, però l'habitatge no és el mateix, perquè hi ha fons d'inversió, hi ha bancs que ens estan dient que el que té dret a l'habitatge és el que el pot pagar, i això no ha de ser així. ¿Cómo podemos informar, orientar, ayudar a la comunidad que están viviendo este problema para que puedan acudir a las instituciones que les pueden ayudar? És necessari que des de les administracions, els partits polítics creguin de veritat que el dret a l'habitatge és un dret humà i a partir d'aquí es comencen a fer polítiques públiques que garanteixin aquest dret. También otra de las ideas que nosotros damos es el hecho que pueda haber alquiler por parte de las administraciones públicas, que puedan alquilar vivienda
y que luego den en sesión de uso a personas que lo necesitan. En el Consejo Municipal de Migración, cada año se trabaja un tema fundamental que toca de cerca, ¿no?, la comunidad inmigrada. Y este año, por ejemplo, estamos con este tema del derecho a la vivienda. Y en todas las entidades estamos intentando visualizar, ¿no?, lo que está pasando, porque muchas veces son realidades que desconocen la gente, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a un techo, sea lo que sea su situación, y que hoy soy yo la extranjera, pero mañana la persona que me ve como una amenaza también puede ser en una situación que ella también tendrá que defender su caso.